Eso no es sano para el país. Muy delicado. Muy delicado eso que nos cuenta. María Claudia, y también en esa contienda en el centro. Pero ahí yo creo que, pues, José Manuel se lo hubiera podido decir, pero ¿por qué lo interpretaste como una amenaza? Habló María Claudia Tarazona, la viuda de Miguel Uribe Turbay, con ocasión de el primer mes de su muerte. Recordemos que el senador Miguel Uribe Turbay sufrió un atentado que acabaría siendo letal el 7 de junio en el Parque El Golfito de Bogotá. Mucho ruido, mucha polémica en las denominadas redes sociales por una declaración que dio sobre María Fernanda Cabal, la compañera de partido de Miguel Uribe Turbay, y también una aclaración que sacó en respuesta María Fernanda Cabal. He visto pedacitos de eso, pero no he visto nada de la entrevista. La vamos a poner en 1.25 y la vamos a ver ya. Se ha cumplido un mes del fallecimiento de Miguel Uribe y a muchos nos parece increíble todavía no tener a Miguel entre nosotros. Hay que recordarle a este país todas las veces que haga falta que Miguel no simplemente murió, a Miguel lo mataron. María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe, hoy viuda de Miguel Uribe. Gracias por aceptar esta conversación. Gracias, José. Pues María Claudia, es inevitable comenzar esta entrevista preguntándole cómo está hoy, después de que ha pasado un mes del fallecimiento de Miguel. Bueno, José, han sido días muy duros, muy dolorosos. Hacer una vida sin Miguel es muy difícil. Miguel y yo estábamos juntos todo el tiempo. Entonces, aceptar la partida tan inesperada y tan cruel de la persona que uno más ama es muy difícil. Es levantarse todos los días y recibir la noticia todos los días. Es ese mismo dolor todos los días. Y teniendo que estar fuerte por 4 hijos. Alejandro tiene 4 años, se va a cumplir 5. Y pregunta mucho por su papá. Entonces, yo he decidido estos días sentir y abrazar mi dolor, todo lo que sea necesario, para que mañana pueda estar mejor y poder comenzar una vida sin Miguel. Pero ha sido muy doloroso, José, muy duro. Evidentemente nos lo podemos imaginar, pero tal vez solo usted sabe cómo es de verdad ese dolor. Vea, María Claudia, yo antes de seguir esta entrevista no puedo dejar de mencionar que veo ese piano y veo ahí a Miguel. Así es. Con Alejandro en las piernas. Así es. Y es muy duro ver ese piano, le quiero decir. Y el piano y cada rincón de esta casa. Además, Miguel era esa persona que todo lo llenaba, José, todo, cada espacio de esta casa. Todo el día trabajaba, todo el día estaba trabajando, pero entonces trabajaba aquí en la sala, en el estudio, jugaba con Alejandro. Es un vacío gigantesco el que deja. Se oye la casa en silencio. Aquí siempre había gente. Imagínate Miguel haciendo política. Entonces siempre había gente trabajando con él, invitados, gente haciendo política. Y él siempre quería estar en su casa para poder estar cerca de nosotros. Y tengo que decir que el lugar de trabajo preferido de Miguel era su casa. Claro. Y todos aprendimos que esta sala, por ejemplo, cuando él estaba, pues había que guardar cierta distancia porque estaba o en entrevistas o grabando o haciendo mil cosas, pero sí, el hueco es gigante, es enorme. María Claudia, siempre la vimos fuerte, siempre la vimos clara en los mensajes que usted daba mientras Miguel estaba en la clínica. Serena, al mismo tiempo hay que decirlo. Pero yo le quiero preguntar si a pesar de esa esperanza y de esa fe con la que usted aparecía para saludar a la gente que estaba fuera de la clínica, en algún momento dijo, esto va a ser muy difícil al final del día. Usted tenía los pies puestos sobre la tierra, pero ¿perdió la esperanza en algún momento? José, son 2 preguntas, porque finalmente la decisión de tener esperanza es un mecanismo que le sirve a la persona que está en una situación como la que yo estaba para poder sobrevivir. Entonces, esperanza tuve siempre hasta el último día que Miguel estuvo en la clínica. Y era ese bastoncito que me servía para levantarme, para poderlo ver como lo veía. Porque Miguel estaba muy mal en la clínica. Es decir, tuvo momentos buenos, pero físicamente, claro, tuvo un impacto de bala en su cabeza. Y luego su cabeza estaba terrible. Adelantemos acá un poco, que está hablando de eso. Tú no sabes qué va a pasar en una hora. Miguel estaba bien a las 9 de la mañana, pero a las 4 de la tarde se subía la tensión intracraneal, o se le disparaba la tensión arterial, o hacía fiebre, o había una bacteria, y todos los días en la UCI no hay ni siquiera que sacar el día, hay que sacar la hora. Miguel tuvo alrededor de 25 cirugías en 2 meses. Entonces te podrás imaginar, si no tienes esperanza, no llegas al día. Llevar a Dios conmigo en este proceso fue una decisión, la mejor decisión, porque algo tan sobrehumano, tan doloroso, tan cruel, porque lo que le pasó a Miguel pasa algo que es muy impactante, y es que tú miras la crueldad humana. Es decir, somos una especie que es capaz de ser cruel. Tú no ves a un león torturando una jirafa porque le parece divertido. Pues se la come y se la tiene que comer porque es un instinto de supervivencia, pero no jugando ni haciéndole daño para divertirse. Y los humanos sí somos así. Y los humanos
que tenemos razón, que tenemos la posibilidad de discernir, los seres humanos llegan a un nivel de crueldad como es dispararle a un hombre por detrás. Es que lo mataron por la espalda, le dieron un tiro en la cabeza, no se dio cuenta. En algún momento de la vida el dolor se va a transformar y va a pasar. Pero es ahí, desde la fe, desde el amor, desde la entrega absoluta a Dios. Bueno, yo espero que hablen también de pues la crueldad, la especulación que hubo por cuenta de esos 2 meses que estuvo hospitalizado, que fue algo de lo que comieron varios. Hablará también de la sede alterna de campaña que montó Vicky Ávila, porque eso alargó muchísimo el dolor de la familia. Es ahí, no hay otro camino. Cuánta fortaleza, María Claudia, y pese a todo, Miguel muere. ¿Cómo fue ese momento en que le dijeron a usted, ya no hubo nada que hacer, Miguel se fue? Esto es de la escuela del síndrome de última hora. Mucha atención, cuéntenos usted cómo fue ese momento tan triste. ¿Cómo fue el momento cuando le confirman que muere? Esto es pregunta del periodista, no mía, pero pues supongo que hay que preguntarle cómo fue el momento cuando le dicen que él murió. No sé si haga falta la pregunta o si no podría llegar a eso alrededor de otro tipo de planteamientos. Horrible, horrible, horrible. Qué crueldad. Yo estaba acostada con mis 4 hijos, dormimos en mi cama todos. Desde el primer momento, desde el día que pasó el atentado contra Miguel, siempre dormimos juntos. Y yo creo que le avisaron primero a Miguel papá y a Delia, porque Delia empezó a llamar a una de mis hijas, a Emilia, porque como ellos sabían que yo dormía con Alejandro, no me querían dar la noticia por teléfono, Al lado de fuera Alejandro. a gritar o a reaccionar de una manera demasiado angustiosa para él, angustiante para él. Entonces le avisan a Emilia y llegaron acá a las 3:30 de la mañana, Delia y papá Miguel, a avisar. Entonces cuando yo veo que Emilia se paró de la cama a esa hora, con el celular en la mano, ahí supe que Miguel estaba muerto. Y mis hijas se desesperaron, se pusieron como locas, llorando de una manera que tú nunca en la vida, no solamente quieres ver a tu hijo llorando así, a ningún ser humano. Bueno, muy triste, absolutamente triste este testimonio. Terrible. Vamos a avanzar por acá un poco. Ella cuenta, estoy mirando la transcripción, no la he visto antes, la entrevista, pero pues están hablando de ese momento tan triste, pues que voy a saltarme, voy a seguir adelante. Hablan de Dios, hablan de aceptar la decisión de Dios. Acá cuentan un poco de lo que pasó en ese final. Conocer a Dios. Entonces, a pesar de que tuve esos momentos de no más, otra cirugía más, no más. Yo aterrizaba en la clínica a las 2 de la mañana, José, a la 1:30 de la mañana. Le dio un ataque, no sé qué, se le subió la tensión, fiebre, bueno, infinidad de cosas que pasaron. Y Joaquín me dice que yo no sé ni la mitad. Entonces te podrás imaginar que Miguel haya resistido 2 meses en una lucha profunda por volver a su hijo y por volver a su papá y por volver a su mamá, a las niñas y a mí. Te voy a decir, José, ese es un milagro. Ver a Miguel cómo luchó hasta el último minuto de su vida y luchó como un titán. No hay un solo médico. Bueno, acá hay alusiones a Dios, que fue realmente un milagro todo lo que resistió, que todos los médicos de la Santa Fe lo dijeron. Y pues bueno, por supuesto, es su creencia, es su religión. Pero lo cierto y lo triste para ellos es que al final el milagro pues no ocurrió. Avancemos por acá. Claudia, vea, todo el país sabe que el presidente Gustavo Petro no apareció durante esos meses de agonía y de lucha de Miguel en la clínica para saludarla a usted, a Miguel papá, en fin, no apareció. Y el otro día que hablaba con Miguel padre le decía, ¿y si Petro lo hubiera llamado, usted qué le hubiera dicho? Y esa misma pregunta quisiera hacérsela hoy, María Claudia. Si el presidente Petro la hubiera llamado a usted, hubiera aparecido, ¿qué le habría dicho usted? Descarado, sin duda. No tengo nada más que decir. Descarado, atrevido. Ustedes como familia decidieron efectivamente que el presidente Gustavo Petro no fuera a los funerales. ¿Cómo sucedió esa decisión? José, yo estaba en el Congreso y Miguel papá me avisa, me dice, creo que la vicepresidenta va a ir a la catedral o va a enviar a alguien. Y yo fui donde una persona que podía incidir en eso y le digo, si el señor presidente, la señora vicepresidente o alguien de su gabinete llega a la catedral, yo voy a tener que coger el micrófono y pedirles que se salgan. Entonces voy a pedirles el favor que no me hagan pasar por esa situación porque inexorablemente lo voy a hacer. Claro, eso fue al final lo que pasó,
que no iban a permitir que ellos estuvieran allá. Y en eso hubo todo tipo de cruce de versiones, ¿no? Primero Petro dijo que él no había querido ir, Benetti se había dicho que era mejor no, y pues esto fue el resultado de la tensión en la que estaba eso. Y bueno, ya no va a repetir lo que en su momento, pero yo pienso que Gustavo Petro, además de todo lo que le había dicho en los tweets previos al atentado a Miguel Uribe, no manejó esto bien, casi que ni se acordaba del nombre, se equivocaba cada vez que lo mencionaba cuando hablaba, terminaba hablando era del propio Petro, manejó muy mal esto el presidente y pues apenas, no sé si estaría de acuerdo yo, pero pues lógico que pues que María Clara Tarazona no haya querido verlos ahí ni en pintura. Lástima, ¿no? Que en un país donde pasan estas cosas tan dolorosas y tristes y violentas no puede haber un momento en el que el presidente se asome y dé un sentido pésame y lo reciban las víctimas. Pero bueno, si nos asomamos al norte, la cosa está peor. No quiero la compañía de Petro ni de ninguno de sus aliados en la catedral, de un ser tan magnífico como Miguel, con gente tan deshonrosa como ellos. No iba a pasar y no lo permití. Y Miguel Papá estuvo completamente de acuerdo, me dio la mano, me apoyó y me dijo, lo hacemos juntos, lo hacemos bien. Como todo lo que hacemos él y yo, lo hacemos juntos, lo hacemos. Así. Ojo, porque ahí le está dando un guiño a Miguel Uribe Papá, ¿no? Que yo pienso que eso va a ser parte de lo que van a abordar después. Y bueno, ya estamos a el minuto 13 de esta entrevista, pues yo creo que por supuesto acá no va a haber ni una mención a también quién era Miguel Uribe Turbay en vida, las palabras que él tenía para Petro, las ideas que defendía y pues el personaje que era. Pero pues bueno, esto no es tema de esta entrevista, por supuesto, ni fue tampoco tema de los medios, de una mirada medianamente crítica durante su sepelio. Así como hubo mucha solidaridad de la gente que fue, que expresaba esas oraciones, que expresaba ese apoyo a la familia, a usted en particular, María Claudia, seguramente también hubo oportunismo de muchos políticos, algo que lo hubiera impactado. Supe muchas cosas que pasaban porque afuera había muchas cámaras y no hay nada que un político ame más que las cámaras. Claro. Entonces se volvió un escenario para hacer política, pero yo estaba en lo mío. Yo sabía que estaba pasando, pero yo estaba en lo mío. Y lo mío era 4 hijos y una persona que era el amor de mi vida muriéndose en una UCI. Entonces yo por allá, yo no tuve nada que ver con eso. Desafortunadamente hubiera querido ver más gente, pero no tenía ni la fuerza, ni el ánimo, ni la capacidad. Uno vive como medio en automático. Entonces, claro, allá se presentó mucho eso, ¿no? Mucho, pasó mucho, que la gente iba, los políticos iban y bueno, había candidatos. El síndrome de Vicky Dávila. Mucha atención que Vicky Dávila hace su 5ª aparición en la UCI, nuevamente buscando dónde poner el escritorio de su campaña. Ahí paseándose, aprovechando. Pero yo creo que hay una de las cosas más duras y más dolorosas y que más me impactó, y es el día que yo recibo el cuerpo de Miguel Uribe en el Congreso. Acá viene. José, no te puedo explicar con palabras, que es sentir que te van a entregar a tu esposo en un cajón, pero además recibir. O sea, salir en medio de las 6 de la tarde con el frío más horrible, recibiendo a Miguel en un cajón. 39 años. No cumplió 40, José. No alcanzó a cumplir 40 años. Entonces, ahí lo tuvieron un tiempo. Yo estuve hasta por la noche del día siguiente, llegué temprano, que fue el segundo día de velación, y alguien me avisa y me dice, María Fernanda Cabal te está buscando. Y yo, pues la verdad, si la vi en la clínica, no la vi, porque es que además yo estaba muy metida con Miguel y yo a ella no la saludé en la clínica. Yo sé que fue varias veces, pues yo no la vi a ella. Uh-huh. Y María Fernanda me dicen que me está buscando y yo voy a aprovechar a saludarla, como no, compañeros de Miguel de partido. Me acerco a María Fernanda y una persona cercana me dice, María Fernanda tiene un micrófono puesto, prendido. Y yo dije, ¿sí? Cuando se fue a acercar a saludarla. Cuando se acercó a mí, tenía un micrófono en la camisa. Entonces yo le dije, María Fernanda, ¿te puedes quitar el micrófono, por favor? Me dijo, no, es que yo no tengo ningún micrófono. Le dije, ese que tienes ahí. Ay, no me he dado cuenta. Se lo quitó y se lo entregó a una niña que trabaja con ella. Y acto seguido, con mi esposo atrás en un cajón, con mis 3 hijos y con Alejandro de 4 años, María Fernanda Cabal me mira y me amenaza diciéndome, me imagino yo con miedo a que yo me meta en la política o que fuera candidata política, amenazarme diciéndome, tú no conoces Colombia, tú no sabes cómo es este país, tú no sabes lo que aquí está pasando. Y me hablaba cerquita y yo le decía, María Fernanda, tengo a mi esposo aquí atrás, está en un cajón, me lo mataron, me lo mataron por hacer política. ¿Cómo así que yo no conozco este país? ¿De qué me hablas? Bueno, y eso es una amenaza. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, sigamos viendo. Y en ese momento ella como que me da un abrazo y yo salí de ese espacio donde estaba, me senté
Y no puede ser, no puede ser. Porque es que una cosa es la política. José, en la política tú ves infinidad de cosas. Tú en la política ves oportunismo, ves egos, ves ansias de poder, ves deshonestidad. La política buena se hace, claro, con diferencias, riñendo, empujando, peleando, que era lo que hacía Miguel y lo hacía muy debate bien. todo el tiempo, sí. Claro, y eso está bien. El debate político está bien. Pero como ser humano, no puedes hacer eso. Tú no puedes coger a una viuda que le acaban de matar a su marido con sus 4 hijos a decirle y amenazarla por el miedo a que haya una contienda política. No puede pasar. Y eso hizo. A ver, hay que dar un contexto antes de esto. Y bueno, después también quiero que ustedes dejen en los comentarios qué opinan, pero durante los 2 meses que está Miguel Uribe en cuidados intensivos, hay una cantidad de especulación política sobre lo que va a pasar y dentro del Centro Democrático unas tensiones internas que venían desde antes, pues porque recordemos que María Fernanda Cabal y Miguel Uribe tuvieron siempre tensiones, entre otras cuando a Miguel Uribe le dan la cabeza de lista para el Senado en el 2022 y pues estaban en la discusión de cómo se iba a escoger el candidato del Centro Democrático, que al final iba a ser por decisión de Uribe. Entonces había incluso encuestas de si la candidata iba a ser María Claudia Tarazona. Si ustedes recuerdan, acá se lo pregunté a César Caballero. Entonces esto venía por ahí desde antes, seguro con mucha tensión. Hizo María Fernanda. Y eso hizo María Fernanda. Y te voy a decir una cosa, José. Para gobernar hay que ser un buen ser humano, porque eso es lo que necesita este país. Y cuando tú traspasas esa línea de lo político y te llevas por delante lo que sea, no eres un buen ser humano. No hay un buen ejemplo. No puede pasar. No puede pasar. Eso no es sano para el país. Muy delicado. Muy delicado eso que nos cuenta. María Claudia, y también en esa contienda en el centro. Pero ahí yo creo que, pues, José Manuel se lo hubiera podido decir, pero ¿por qué lo interpretaste como una amenaza? Es decir, ¿fue el tono? ¿Fue la manera? ¿O como que te estaba diciendo con una empatía obviamente interesada de no te vayas a meter en política? O sea, ¿realmente podemos hablar de que es una intimidación? Me parece que se prestaba para una contrapregunta, pero yo no sé si ahí Acevedo como que dijo, no, esto está muy pesado o mejor cambio de frente. En el Centro Democrático estaba otra mujer, Paloma Valencia, y seguramente Miguel también tenía discusiones políticas, programáticas con Paloma. ¿También de Paloma piensa lo mismo que de María Fernanda Cabal usted? No. Paloma, mejor dicho, ella se portó conmigo como yo hubiera esperado que se portara María Fernanda, como una esposa, como una mamá, como una amiga, como una mujer en duelo, en dolor. Y eso hizo Paloma desde el primer día que llegó a la clínica. Ella llegó a la clínica cuando estaban operando a Miguel y empezó a llegar un montón de gente, la fiscalía, el seguro, bueno, había un montón de cosas. Paloma me dijo, ¿qué te ayudo? Le dije, por favor, encárgate de todo. No puedo pensar, no sé qué hacer. El procurador, el fiscal, o sea, esto era ríos y ríos de gente. Paloma me dijo, vete tranquila, yo me hago cargo de todo. Y se ocupó de todo lo que yo necesitaba en ese momento y además de cuidarme y protegerme a mí. Generosa como ser humano. Muy, muy amorosa conmigo desde el... María Claudia, en este punto de la conversación es inevitable preguntarle qué va a hacer de usted en ese terreno político. ¿Usted quiere hacer política? ¿Meterse en la política? Mira, José, yo llevo haciendo política 15 años al lado de Miguel. Aprendí a hacer política con Miguel cuando éramos muy chiquitos. Yo le llevo 6 años a Miguel. Y Miguel empezó a hacer política, digamos, ya públicamente, fuertemente, cuando tenía 23 años. O sea, yo conocí a Miguel de la edad de mi hija mayor, María. O sea, yo vi crecer a Miguel. Lo que pasa es que Miguel era crecido por sí mismo, pero yo vi crecer a Miguel, hicimos política juntos, siempre. Yo fui la directora de todas sus campañas, la gerente de todas sus campañas. Claramente, nunca tomó una decisión sin mí. O sea, los discursos los practicábamos juntos, los escribíamos juntos, las respuestas. Te voy a contar una anécdota divina. Cuando Miguel estaba en el consejo, el señor presidente era alcalde de Bogotá, que entre otras pues acabó con Bogotá en su momento, como evidentemente lo está haciendo ahora con el país. Y entonces Miguel tenía que votar el tranvía por la séptima. Petro quería pasar el tranvía por la séptima y esos recursos estaban destinados para el metro. Y entonces el último voto era el de Miguel. Y con ese voto se definía si hacían el tranvía, que era mucho más rápido, más, es decir, se iba a hacer ahí mismo, o se guardaba la plata del metro. Pues Miguel tenía 24 años, José. Entonces Miguel me llama y me dice, no sé qué hacer. Es decir, mi voto define algo y él está empezando la política, estaba arrancando y estaba obviamente... Y yo le dije, Miguel, yo no sé de presupuesto, pero yo sí sé de valores. Y ten coherencia en tus decisiones hoy y el resto de tu vida, con honor y con coherencia. Eso es lo que te puedo decir. Y voto negativo y hoy tenemos la plata del metro. Bueno, entrevista en tono y en clave política absoluta, pues diciendo algo que sospechamos pero no sabíamos, y es que ella
era fundamental en la carrera política de Miguel Uribe Turbay. Y así arrancó mi vida con Miguel. Hacíamos juntos todo. Miguel siempre tuvo el mejor consejero, el mejor ser humano y, por supuesto, su guía en todos los aspectos que ha sido para mí también y es su papá. O sea, este proyecto político de Miguel lo construimos siempre, siempre, desde el día 1. Su papá, Delia, Miguel y yo. Siempre, en cada una de las decisiones. Pero pues Miguel vive conmigo. Entonces, en la intimidad de la almohada es donde tú mejor conoces a las personas, porque es ahí, en esa intimidad donde tú hablas, donde oyes los dolores, donde están los sueños. Bueno, está hablando de cómo todo lo hacían juntos, pero acaba de volver a aterrizar en su papá, que recordemos es precandidato presidencial del Polo Democrático, Miguel Uribe Londoño. Amor, y es ver la relación que tenía Miguel papá con su hijo. Miguel. Era, o sea, eso no era normal, eso era de otro planeta. ¿Y la relación suya con Miguel papá está bien? Espectacular. Él es un papá para mí. Yo tengo un papá maravilloso que amo y adoro, que además está golpeadísimo con eso. Mi papá es súper sensible, le da muy duro. Pero Miguel papá es un papá para mí. Bueno, ahora Claro, ahora, María Claudia, dicho todo lo anterior, no me ha contestado la pregunta. Ya te la voy a ¿Se va a contestar. meter en política María Entonces, Claudia lo Tarazona? que te digo es, mi vida ha sido la política. Yo no me voy a ir del país, yo me voy a quedar acá. Amo este país profundamente, lo respeto con mucho honor, como lo hacía Miguel. O sea, yo no resisto que la gente habla mal de Colombia, están pasando cosas muy difíciles, pero siempre hay que pensar que eso no nos define como colombianos. Que tengamos un presidente y unos aliados de un presidente haciendo lo que hacen no nos convierte en un país, ni el peor país, ni el país más malo, ni absolutamente nada. No podemos dejar los colombianos que Petro nos defina a nosotros. Eso no puede pasar, José. Un personaje como este no puede definir la identidad de un país. Yo en este momento no voy a hacer política. Yo tengo que hacer mi duelo y tengo 4 hijos que están sufriendo profundamente, profundamente. El dolor de mis hijos es la prueba más fuerte que me ha puesto Dios sobre la tierra. Bueno, la prueba que le puso Dios sobre la tierra. Están hablando del dolor de la familia. Ella no toma decisiones a la ligera. Vamos para acá. Entonces yo no tomo decisiones a la ligera. Todo lo que yo he hecho con Alejandro es asesorada por el mejor equipo, Cecilia Zuleta y su compañera Juana, que pues son excepcionales, y ellas a su vez están asesorándose también por la persona, tengo entendido que las formó ellas, expertas en duelo, expertas en esto. Lo primero es la verdad. Si tú quieres que un niño no haga trauma, dile la verdad. Los niños no entienden las características de la muerte, como nosotros los seres humanos tampoco. José, para que a ti te digan que algo es irreversible, permanente, eterno, Cuesta mucho. nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Es una palabra que a mí me hiela el alma. Bueno, esto es pues una historia de la fe, de cómo le contó a su hijo, de la iglesia y la casa de Dios. Bueno, está bastante bíblica la cosa, de predicación. Vamos a avanzar otro poquito por acá, está hablando del duelo. Volvamos a retomar acá más adelante. Sí quería Miguel, así quisiera Miguel verme a mí. Él no quisiera ver a María Claudia destrozada y en unos años con una enfermedad o alguna cosa y muriéndome a los 50 años. No, él quiere que yo sea feliz. Y como yo amo a Miguel y decido amarlo por el resto de mi vida, José, él fue el gran amor de mi vida. Nos amamos con todas las fuerzas de nuestra vida. Yo decido amarlo y decido vivir en honor a él como él quisiera que yo viviera. Y eso están haciendo las niñas. Lloramos, le damos la cara al dolor, claro que sí. O lo abrazas o te come, o le pones la cara o te lleva. Bueno, vamos más adelante que acá hablan de el menor de edad, el adolescente que fue el sicario que lo mató. Preguntársela. Al joven sicario que mató finalmente a Miguel, a su esposo, lo sancionaron por 7 años en un sistema penal diferencial por ser menor de edad, precisamente. ¿Qué piensa usted de esa sanción? Le pregunto por un lado, y por el otro lado, ¿qué le diría a ese muchacho si algún día se lo encuentra, si lo ve? Mira, José, yo creo que desde el punto de vista de política criminal hay que replantear ese tema por 2 razones. Porque si un niño de 15 años toma la decisión, y ya hablamos de lo que hay detrás de esa decisión, pero en ese momento toma la decisión de acabar con la vida de una persona, como la que hizo este joven con Miguel, la consecuencia en la vida tiene que ser proporcional a eso. Y eso tiene 2 aristas. La primera, respondes por tus actos y respondes proporcionalmente por tus actos. Y así funciona la vida, porque es que la vida es así. Y entonces, si nosotros queremos un país justo, las penas deben ser proporcionales a los actos que cometen los seres humanos. Y lo segundo es protegerlo, porque a un niño
de estos que en su vida ha visto 2 billetes juntos, le ofrecen 20 millones de pesos, no tiene nada que perder, su vida no tiene ningún valor, mucho menos la vida de una persona que ni conoce ni le importa, no tiene ningún tipo de moral ni de ética, ¿sí? Él dice que sabía que lo iban a matar, que tampoco le importaba, mejor para él si lo matan. Le ofrecen 20 millones de pesos y le dicen, usted va a la cárcel 7 años y sale en 5 o en 4 por buen comportamiento, si estudia y tal. No sé si eso tenga subrogados penal, me puedo estar equivocando en eso, pero digamos que lo tiene. ¿Ustedes creen realmente que con estos muchachos menores de edad, con estos niños que terminan metidos en sicariato, se da una conversación de ese estilo? ¿Ustedes creen que realmente un pelado de esos está haciendo la contabilidad de que comete ese delito y después va a salir rápido de la cárcel? Me parece que ella incluso está dando la respuesta en lo segundo a lo primero que decía, no, pues métanles 20 años, pero en ese estado de fragilidad y de desprotección de los jóvenes y de los adolescentes, que incluso había estado creo que en situación de calle o algo por el estilo, que la alcaldía ya lo tenía en el radar, pues igual lo termina haciendo. Este es como un debate típico en el que se meten estas discusiones de derecha y de izquierda, de libertad y de seguridad, pero todo el tiempo estamos hablando de subir las penas con el estado en el que estamos en las cárceles y volvemos a la idea de que tiene que dar incluso pena de muerte y que tienen que meter a la cárcel, a cadena perpetua a los menores de edad que cometen estos actos. Pues que entiendo que ella lo diga, pero a mí me parece que en realidad no va a solucionar nada. Va y mata sin ningún problema. Pero si le decimos no son 20, no son 7 años, sino son 40, porque cuando tú matas a alguien, te tienes que ir preso 40 años para que respondas por tus actos. Y realmente vamos a meter en la cárcel 40 años a un chico de 15 años por haber cometido una barbaridad de esas. ¿Esa es un poco la solución? ¿Eso tiene realmente alguna racionalidad de que, pues en últimas, la sociedad termina arrojando a estos pelados en condiciones de precariedad, de negligencia, de abandono, a una vida completamente caótica, sin ningún propósito, para que hagan una cosa de esas y después vas para la cárcel 40 años? Cuando en realidad lo que necesitamos saber acá es quiénes fueron los determinadores, quiénes lo obligaron, porque es que además, pues siempre ha habido esta discusión y a los pelados que terminan metidos en sicariato los matan a todos generalmente, terminan en la cárcel y allá los mandan a matar para que no digan nada y pues creemos que resolviéndoles la más pequeño es por donde vamos a poderlo hacer. Yo no sé, yo estoy bastante en desacuerdo con ese punto, pero ahí hablan sobre todo de esto y de que va a rezar por él, en fin, vamos más adelante. Y al país, María Claudia, ¿qué le dice a este país que vio como un 7 de junio, después de muchos años, de más de 3 décadas, de no ver un atentado en contra de un candidato presidencial, tuvo que presenciar no solamente el atentado, sino la muerte de Miguel Uribe, de su esposo? ¿Qué le dice a ese país que queda dolido, pero que también queda enormemente polarizado, dividido, resentido, con odios, con rabias? Mira, José, yo siempre he pensado que Colombia tiene que sanar. Definitivamente, sanar. Lo que pasa es que para sanar hay que tener un buen líder. Tú no puedes pretender coger a un país como este que tenemos, con todas las dificultades que implica tener un país que produce droga de la manera que en Colombia se está produciendo droga, cómo se ha aumentado, cómo ha crecido los cultivos de droga en los últimos 10 años. Decir, vamos a unirnos y vamos a sanar cuando no tienes un líder que tenga ningún tipo de capacidad para hacer eso. Y yo te hablo ahora de las causas. Entonces sí tiene que haber una causa superior, donde quepan todos. Eso era Miguel, eso quería Miguel. Bueno, por supuesto ya lo va a decir, pero yo meto acá la glosa de que la política que exponía Miguel Uribe Turbay no era para que cupiéramos todos, no era incluyente ni iba por esa línea. Él tenía un mensaje de continuidad del verbo de la seguridad democrática, siempre desestimó los abusos de la fuerza pública, lo vimos durante el estallido social y lo hemos visto antes, pero pues creo que es parte de lo que ojalá en el relato que yo decía en algún otro video de esta manufactura de héroes, pues no pierde perspectiva de quién estábamos hablando, por supuesto, subrayando en todos los colores y en letras de molde lo absurdo que resulta que termine siendo asesinado por eso, que es el mismo debate que estamos viendo en Estados Unidos sobre lo que sería muy interesante hablar de Charlie Kirk, el influencer de la derecha, muy cercano a Trump, que entre otras cosas le preguntaron y dijo, sí, muy triste, y empezó a hablar de una sala de baile que está haciendo en la Casa Blanca. Y al país le digo, no pierdan la fe, no nos puede definir una mala situación, ya lo hicimos una vez. Es que recordemos cómo vivíamos nosotros hace algunos años. Mismo infierno lo vivimos y salimos de él. Sí se puede, claro que se puede.
y somos más los buenos. Y cuando hay fe, y cuando hay amor en Dios, y cuando hay una causa, se puede. Y yo estoy segura que eso va a pasar. Lo mejor está por venir, José. Lo mejor está por venir. Pues María Claudia, vuelvo al piano, porque dicen que los periodistas tenemos que mantener una distancia siempre frente a nuestros entrevistados, y así lo hacemos. Pero en este caso es inevitable para mí decir que me duele mucho tener que estar haciendo esta entrevista, María Claudia. Porque quise a Miguel, porque la quiero a usted, porque además nadie tiene que morir como murió Miguel, y nadie tiene que estar viviendo el dolor que usted está sintiendo junto con su familia. Por eso le quiero decir, terminando esta entrevista, que de corazón la acompaño como la acompaña muchos colombianos que nos están viendo hasta ahora, y que estamos del mismo lado. Quiero decir, del lado de los buenos, del lado de los que rechazamos la violencia. Estamos del lado de los buenos, apenas predecible que el final de la entrevista de José Manuel Acevedo va a ir por este estilo. Vamos a ver rápido, para terminar acá, dos cosas. El comunicado que sacó en vivo María Fernanda Cabal ayer mismo, domingo en la noche, o a la madrugada de hoy. Vamos ya. Con todo respeto y sentimiento de solidaridad por la señora María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, me permito aclarar a la ciudadanía que, en efecto, cuando me acerqué a saludarla, llevaba un micrófono adherido a mi camisa, como habitualmente lo hago para atender a los medios, de forma permanente en comisión y plenario, pues había realizado una grabación previamente. En medio del dolor por la partida de Miguel Uribe, asistí al Capitolio por consideración y respeto. Estoy muy extrañada porque ella fue muy amable conmigo por estar atenta a la situación de Miguel. Quiero reiterar con total transparencia que ningún comentario que haya sido transmitido por la señora María Claudia provino de mí. Miguel y yo competíamos, teníamos una emulación, compartíamos principios fundamentales. Teníamos una emulación. También había discrepancias y con profundo dolor por el atentado, fui solamente a saludar a su señora y a su familia. Colombia me conoce y sabe que mi compromiso está en trabajar con honestidad por el país. Esa es otra frase típica. El país me conoce. No, el país no te conoce. Ni tú te conoces, ni yo me conozco a mí, ni nadie nos conoce. A ver, me parece que el micrófono... Bueno, veamos otra cosa corta y nos vamos. Esto salió esta mañana en la FM, mañana de lunes, de Darcy Quinn. No lo voy a poner todo, pero este ya lo vi. Vamos a ver un pedazo del comienzo. 6:28, esta entrevista de José Manuel Acevedo prendió la escena discusión política, y la escena política. ¿Qué sabe usted, doña Darcy? Don Juan, usted y yo sabíamos de ese episodio. Sí. Lo habíamos conocido, nos lo habían contado, pero en su momento, pues eso que le aportaba al dolor era el pleno sepelio de Miguel Uribe, eso no aportaba nada y al contrario dividía más, así que fue un tema que decidimos pasar por encima. Yo le creo a ambas, ¿sabe? Yo creo que ambas dicen la verdad. Creo que en un momento de inmensa sensibilidad, María Claudia Tarazona, que tenía a su esposo en efecto en un cajón atrás, con todo el dolor, sí pensó que ese micrófono que llevaba María Fernanda Cabal era sospechoso y que quería grabar su conversación. Yo me pregunto, gente, si la FM, si Juan Lozano y Darcy Quinn se enteran de que esa discusión se está dando entre Gustavo Bolívar y María José Pizarro por cuenta de un fallecimiento en un mundo paralelo que de ninguna manera quisiéramos que sucediera, ellos no habrían sacado esa información para mirar a ver cómo incendiaban adentro del pacto histórico. Lo habrían hecho inmediatamente, sin ninguna prueba y sin importarles. Pero acá, por supuesto, no tenían interés en aumentar la tensión en el centro democrático. Ahora, sí estoy de acuerdo en algo que dice Darcy Quinn, es que yo pienso que María Claudia Tarazona pudo interpretar esas palabras de María Fernanda Cabal como una amenaza, que yo, por lo menos de lo que veo en la entrevista, no me parece que se transmita, no está claro. Pero, y con esto cierro, pues José Manuel Acevedo hubiera podido preguntarle a ella ahí, contrapreguntarle a María Claudia, decirle, pero mire, no parece tan claro que hubiera sido una amenaza, o más bien miremos un poco más el contexto de cómo se da eso, porque seguramente se lo dijo con tonito, pues tal vez viendo o con la idea de fondo de que había una posibilidad de que se metiera en la carrera presidencial, como terminó haciéndolo el papá de Miguel Uribe Londoño, y por eso lo habrá dicho. Ahora, que tuviera el micrófono en la solapa no es nada, porque pues como los congresistas ya no legislan, sino que hacen televisión y video, pues podía tenerlo por cualquier otra razón. Guiño bastante claro a Miguel Uribe Londoño, viajado directo a María Fernanda Cabal y tensión dentro
del Centro Democrático. Suscríbanse, compartan, comenten. Nos vemos pronto. Chao.